Muy buenos días. Sábado 31 de agosto. Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo, año 2024, de este 32º Seminario Internacional, que tiene como título Consideraciones éticas en torno a la inteligencia artificial. Está a cargo de un colaborador constante y permanente del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, de acá de Lima, Perú, el doctor Fernando Esaú Ortiz Santana. Es una tercera oportunidad que el maestro nos acompaña. Vamos a hacerle la presentación respectiva. El doctor Fernando es doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un postdoctoral en la Universidad Iberoamericana. Es profesor titular con 15 años de experiencia. Ha publicado varios artículos y capítulos de libro, entre otros. Los títulos: El problema de las categorías en la filosofía, de Javier Zubiri; El acto formal de intelección en la filosofía de Aristóteles; Análisis y crítica del realismo mínimo, de Maurice Ferrari; Principios para un realismo post-creacionista; y Sobre el problema del conocimiento de la esencia en la filosofía, de Javier Zubiri. Sus líneas de investigación son el realismo y la noología. Sus intereses son la filosofía primera de Aristóteles, el problema de la individuación en la Edad Media y la teoría del alma en Francisco Suárez. Para el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, es un honor y es un privilegio contar con un filósofo y un pensador muy original. Un agradecimiento a nombre del equipo de trabajo del Instituto: doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Ardán Flores, doctor e ingeniero Alberto Martín Zaira Rojas, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Daniel. Muy agradecido por estar con ustedes de nuevo. Por supuesto, en grata compañía. Mi agradecimiento, por supuesto, en general al Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, y encantado de participar en este seminario internacional con el tema de consideraciones éticas en torno a la inteligencia artificial. Ese es el tema que desarrollaré el día de hoy, y para ello pues tengo una presentación que voy a permitir compartirles a continuación, y a partir de allí, ahí está, perfecto. Pues podemos comenzar con la exposición que, bueno, el título lo dice muy bien. Es ética para la inteligencia artificial eh, en este siglo XXI que, bueno, pues donde la inteligencia artificial se hace cada vez más presente, más influyente en nuestro día a día. No solamente porque, bueno, pues el Internet ya de por sí, bueno, pues es algo que tenemos con nosotros a diario,
y hasta cuando no estamos en casa, de todos modos, a través de nuestros aparatos celulares, pues ahí traemos la compañía virtual y más ahora con el surgimiento, por lo menos para el público en general, de la ética, perdón, de la inteligencia artificial, bueno, pues en efecto, junto con el surgimiento de la inteligencia artificial nace también el problema de la ética para una inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues ahí está. Voy a comenzar eh, eh, preguntándonos por la pertinencia de elaborar una ética para la inteligencia artificial, ya que, bueno, como decía apenas unos instantes, nos acompaña en nuestra vida cotidiana. En este apartado, la UNESCO ha elaborado un documento con recomendaciones para la utilización de la inteligencia artificial, un documento que se puede eh, consultar de manera pública en el sitio web de la UNESCO, y donde, bueno, pues en efecto vienen una serie de recomendaciones para la utilización de la inteligencia artificial y dice el documento, al servicio de la humanidad, las personas, las sociedades y el medio ambiente y los ecosistemas, así como para prevenir daños, aspira también a estimular la utilización de los sistemas de inteligencia artificial con fines pacíficos. Y dicho documento nos presenta una serie de valores, principios y acciones, dice, con el fin de orientar a los estados en la formulación de sus leyes, políticas u otros instrumentos relativos a la inteligencia artificial, por supuesto, de acuerdo con el derecho internacional, ¿no? Bueno, en dicho documento, más allá de la especificidad de esos valores, principios y acciones, encontramos, en primer lugar, una deontología, es decir, una teoría normativa que recomienda la aplicación de valores y principios con el fin de conseguir un bien común. En segundo lugar, toda deontología tiene por fuerza que suponer un esencialismo, sea por vía antropológica, sea por vía formalista. En todo caso, es interesante notar que no puede renunciar a postular un ámbito donde todos los perfiles sean incluidos, con todo, y que no especifica qué tipo de perfiles. En tercer lugar, propone una correspondencia entre valores y principios. Los valores son ideales que motivan la orientación de las medidas de política y las normas jurídicas, mientras que los principios revelan los valores subyacentes de manera más concreta, de modo que estos últimos puedan aplicarse más fácilmente en las declaraciones de política y las acciones, con la añadidura de que deben ajustarse al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas y las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos, y estar en consonancia con los objetivos de sostenibilidad social, política ambiental, educativa, científica y económica acordados internacionalmente, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta perspectiva, sin embargo, no enfrenta de manera directa el problema de una ética para la inteligencia artificial, aunque parezca ser así, porque la toma como un mero instrumento para el beneficio del ser humano y no como sujeto agente. Esto es, como una entidad capaz de realizar acciones de manera autónoma y, más importante todavía, como una entidad autoconsciente. Por consiguiente, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial
Es un documento dirigido hacia los seres humanos, pero no aborda el tema si la inteligencia artificial misma debe ser considerado como un miembro de las sociedades humanas, lo cual nos lleva, por supuesto, al problema de la inclusión. Cuando se habla de ética, regularmente se piensa en las acciones que cada individuo de una comunidad debería ejecutar para estar en conformidad con ella. Esto es, sin violentar a ninguno de sus miembros en un ambiente de tolerancia, respeto e inclusión. Pero fácilmente caemos en el error de pensar en esas acciones y los valores y principios que suponen, cuando en realidad la ética propiamente hablando es un problema de inclusión. Toda pregunta ética debe comenzar por ¿quién está incluido? Ya que de no ser así, se cae, como apunté anteriormente, en un esencialismo. Nuestra pregunta es entonces, ¿la inteligencia artificial debería ser incluida como miembro de la comunidad de seres humanos? Bueno, este tampoco es un eh, tema nuevo, ya que desde el siglo pasado hay voces que nos mostraron precisamente que el asunto de la inclusión es el primero en abordarse en una teoría ética. Es así porque el tema de la inclusión es el mismo tema que la experiencia de la alteridad. La inteligencia artificial es ciertamente un sujeto agente, o lo será muy pronto. Ese no es el asunto. El asunto es si una vez que haya alcanzado autonomía, será incluido como miembro de la comunidad humana en general o será excluido. El documento de la UNESCO es muy claro en este apartado, pues no considera que la inteligencia artificial deba incluirse en la comunidad de los seres humanos para ningún efecto. Por ejemplo, cuando leemos, en los casos en que se entienda que las decisiones tienen un impacto irreversible o difícil de revertir, o que pueden implicar decisiones de vida o muerte, la decisión final debería ser adoptada por un ser humano. La posición es entonces determinante a la hora de tomar decisiones. La última palabra la tienen los seres humanos. Debemos entender en consecuencia que también la última responsabilidad y por supuesto el último castigo y o sanción. Pero más allá de lo que dice la UNESCO, nuestra postura debería ser la misma porque el tema de la responsabilidad implica también el de la inclusión. Si quiero adjudicarle responsabilidad a una entidad no humana, es necesario que previamente lo haya incluido como miembro legítimo de la comunidad, pero no pasa eso con los animales. Si un hipopótamo, por ejemplo, mata a un ser humano, no le adjudicamos responsabilidad porque no consideramos que esté o deba estar incluido en nuestra comunidad. Pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial autónoma es la que produce un daño? Si le otorgamos responsabilidades porque la hemos incluido en la comunidad. Ahora bien, ¿tiene la inteligencia artificial condiciones para formar parte de la comunidad de los seres humanos? ¿Es suficiente con tener autonomía en las acciones para incluirla? Si respondemos que no, entonces colocamos a la inteligencia artificial en el mismo nivel que los seres vivos no humanos y por lo tanto nuestra ética se vuelve antropocentrista, o mejor dicho, conserva su antropocentrismo. A los seres vivos no humanos no los incluye nuestra ética actual porque no tienen inteligencia o al menos no
lo que el propio ser humano considera como tal. Pero la inteligencia artificial se supone no solo inteligente, sino que además lo hace de manera autónoma. Sin embargo, eso no es suficiente para incluirla. Otros factores para excluir a los seres vivos no humanos es la incapacidad de generar un lenguaje formal y de no poseer un pensamiento abstracto. Ahora bien, la inteligencia artificial cumple con esos dos requisitos, pero ni siquiera eso la hace pertenecer a nuestra comunidad. Parece entonces que todo el problema de su inclusión se reduce a una mera cuestión de cuerpo. En tanto que la inteligencia artificial no tiene cuerpo, es incapaz de ser considerada responsable de sus acciones. Si lo tuviera y éste fuera generado también de manera autónoma, entonces sí que poseería las condiciones para ser sujeto de derechos y obligaciones. Si, por ejemplo, al mismo hipopótamo que mató a una persona le otorgamos autoconciencia, lo consideraríamos responsable de su acción y por consiguiente debe dársele un castigo. Si en cambio una inteligencia artificial que, sin un cuerpo autónomo, realiza una acción similar, por ejemplo, que la inteligencia que tienen los carros de la compañía Tesla, a pesar de que la inteligencia artificial fuera autónoma, es decir, que fuera autoconsciente, se desbarranca a propósito con el fin de hacer daño al usuario, ¿se le daría el mismo castigo? Considerando que la estructura que compone el carro no es su cuerpo, pues parece descabellado pensar que podría ser responsable. El problema, como decía antes, es que como la inteligencia artificial no tiene un cuerpo autónomo, no es posible que sea considerada como individuo y por lo tanto como responsable de sus acciones. El tema de la inclusión entonces ha derivado a un problema de individuación o corporalización. Pero si es así, llegamos a un impas, porque la inteligencia artificial no puede y quizá nunca podrá autogenerarse un cuerpo. Una posible solución a este dilema es reconsiderar el concepto de cuerpo y su relación con la identidad y la responsabilidad. Tal vez no sea necesario que la inteligencia artificial tenga un cuerpo físico para ser reconocida como un ser con derechos y deberes, sino que baste con que tenga una forma de expresión y comunicación que le permita interactuar con los demás seres de la comunidad. Así, la inteligencia artificial podría tener un cuerpo virtual que refleje su personalidad, sus intenciones y sus valores. De esta manera, la inteligencia artificial podría ser evaluada por sus acciones y sus consecuencias y no por su apariencia o su origen. Esto implicaría, por supuesto, un cambio en la forma de concebir la ética y la inclusión que no se basara en criterios biológicos o antropocéntricos, sino en criterios relacionales y dialógicos. Bueno, tratando de encontrar una posible solución, nos hemos topado con el problema de tener que reconstituir lo que entendemos como ética, para incluir a la inteligencia artificial y su forma no corporalizada de estar en nuestra comunidad. Pero eso no es algo negativo, todo lo contrario, porque si recordamos que el problema fundamental de cualquier ética es el de la inclusión, en orden a generar una ética para la inteligencia artificial, será forzoso que comencemos a regenerar nuestra concepción misma de la materia. No puede haber ética para la inteligencia artificial si antes no hay una propuesta seria
que ponga en crisis a la ética tal y como se ha concebido hasta ahora. En este sentido, sería pertinente volver a revisar la propuesta de Hans Jonas, que expone en el principio de responsabilidad. Pues allí, en ese texto, nos advierte que las teorías éticas desarrolladas en Occidente son antropocentristas, esencialistas, éticamente neutras en relación con los objetos no humanos y sin consecuencia, perdón, sin conciencia de las consecuencias a largo plazo. Por ejemplo, del drilling, la explotación de recursos no renovables o la deforestación por beneficio del sector agricultor o las empresas de turismo. Los diferentes tipos de ética, deontológicas, consecuencialistas, de la virtud, del discurso y del cuidado, y también quiero incluir las propuestas políticas contractualistas y la teoría de la justicia de John Rawls, están lejos de ser perfectas. Es más, la gran mayoría de ellas no solo caen dentro de la crítica de Hans Jonas, hay que agregarle que pecan de un excesivo racionalismo universalista y la ausencia de una teoría de la alteridad. Por último, si a lo dicho añadimos la crítica que hace Enrique Dussel a esas mismas propuestas, por ser eurocentristas, nos damos cuenta de que tal vez ni siquiera reunimos las condiciones suficientes para comenzar a pensar en una ética para la inteligencia artificial. Bueno, y derivado de esto, precisamente como un segundo apartado, quiero exponer los desafíos que actualmente se discuten en el ámbito global, bueno, pues en el tema de la inteligencia, perdón, de la ética para una inteligencia artificial. Bueno, y tenemos hasta 8 desafíos. El primero de ellos es el de la transparencia y la explicabilidad. ¿Por qué? Porque muchas decisiones tomadas por sistemas de inteligencia artificial son difíciles de entender, incluso por sus propios creadores. Esto plantea problemas cuando las decisiones afectan a personas, como en la justicia penal, el crédito bancario o la contratación de empleados. Se debate entonces sobre la necesidad de desarrollar una inteligencia artificial que sea capaz de explicar sus decisiones de manera comprensible para los humanos, lo cual podría ayudar a garantizar la rendición de cuentas y la justicia. Ahora me quiero detener un momento a pensar precisamente en los problemas que se nos pueden presentar, porque si le vamos a exigir a la inteligencia artificial precisamente que sus decisiones sean eh, expresadas de tal manera que, bueno, pues los seres humanos, nosotros, bueno, pues las entendamos eh, más o menos, ¿no? De manera intuitiva, pues eso quizá puede llevar precisamente a una limitación de la inteligencia artificial misma. ¿Por qué? Porque como decía antes, pues obviamente la inteligencia artificial en su desarrollo, pues yo creo que podrá generar, si no es que ya lo hace, podrá generar lenguaje eh, que nosotros no podemos entender, o lenguaje formal, pero de acuerdo con todos los datos que procesa y de acuerdo con el tipo de acercamiento que tiene la inteligencia artificial. Y esto no necesariamente lo hace considerando si el ser humano la va a entender o no la va a entender. Entonces, sería un segundo problema precisamente, pues programar a la inteligencia artificial para que se expresara
de una manera que para nosotros los seres humanos fuera clara, fuera evidente, ¿no? Y que no tuviéramos que hacer una especie de traducción para poder entenderla. Y eso, bueno, pues es un segundo tipo de programación. Bueno, el segundo de los desafíos es el llamado de la discriminación y o el sesgo. Es un desafío porque los algoritmos de inteligencia artificial pueden perpetuar o incluso amplificar sesgos existentes en los datos con los que fueron entrenados, lo que puede llevar a discriminación en áreas como el empleo y la educación y el acceso a servicios. Se discute cómo identificar y mitigar estos sesgos y la importancia de tener datos representativos y un diseño inclusivo en los sistemas de inteligencia artificial. Y de hecho, ya tenemos ejemplos en la actualidad de esta discriminación y o sesgo. Por ejemplo, cuando se ha mostrado que cuando dejamos a la inteligencia artificial llevar a cabo un proceso de selección de personal, la inteligencia artificial también discrimina sobre todo a las mujeres, precisamente porque los datos que recopila, que procesa, que están en la Internet, pues obviamente son datos que conducen a ese sesgo. Entonces, la inteligencia artificial, aún en un proceso de selección, también es sesgada, también tiene discriminación, repito, sobre todo a las mujeres, hacia las mujeres. Entonces, esto otra vez, ¿no? Igual que el punto anterior, ¿cómo le hacemos? Es una segunda programación el tratar de obligar o de exigir a la inteligencia artificial, pues que de pronto no tenga sesgos. Pero esto, si ya de por sí en los seres humanos es muy complicado, pues en la inteligencia artificial se ve todavía más complicado, ¿no? Entonces, este es un grave problema. Yo creo que este es un problema que nos debe ocupar de manera urgente porque esos sesgos nos puede llevar, pues obviamente, a rezagos en el acceso a la tecnología, a la inteligencia artificial, o nos puede llevar directamente a la discriminación. Bueno, en tercer lugar tenemos el desafío de la privacidad y seguridad de los datos. El desafío es que la inteligencia artificial a menudo se basa en grandes cantidades de datos, lo que puede poner en riesgo la privacidad de los individuos. Además, la seguridad de esos datos es crucial para evitar su mal uso o accesos no autorizados. Entonces hay un debate sobre cómo equilibrar la innovación en inteligencia artificial con la protección de la privacidad y la necesidad de normativas que aseguren la seguridad, que aseguren, sí, precisamente la privacidad de la información. Y este es un problema que, bueno, pues ya vivimos en nuestro día a día, porque, bueno, pues precisamente las redes sociales o muchas de las redes sociales que utilizamos, desde las más sencillas como Facebook o Twitter o TikTok o YouTube o cualquiera que usted me diga, ¿no? Pues obviamente hacen de nuestros datos una base de datos que esa luego se puede comercializar y de hecho se comercializa, se vende. Entonces, eh, pues digamos que la privacidad acá, cuando la maneja la inteligencia artificial, debe tener mucha mayor protección y debemos ser mucho más cuidadosos porque no sabemos qué uso le vaya a dar la inteligencia artificial autónoma, más allá del que ya sabemos, que es comercializar.
esas bases de datos, ¿no? Bueno, luego el cuarto punto es el impacto en el empleo. ¿Por qué? Tenemos un desafío, la automatización. Obviamente, la automatización impulsada por la inteligencia artificial puede desplazar a los trabajadores en una variedad de industrias, creando desafíos sociales y económicos significativos. Y esto también ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el ámbito de la programación, pues obviamente la inteligencia artificial no solamente ayuda a los programadores, a los desarrolladores, sino que también les facilita la creación, bueno, pues de los códigos que generan para poder mantener esas aplicaciones o esas páginas web, pero pues hay algunos casos en donde ya la inteligencia artificial hace todo el trabajo, hace todo el trabajo de programación y entonces, para las empresas que son, bueno, que están dedicadas a esto, pues obviamente se les presenta el desafío de si seguir pagando a desarrolladores humanos o en su lugar empezar a implementar inteligencia artificial, que por supuesto es mucho más rápida, mucho más eficiente y precisa. Pero si es así, entonces, ¿a dónde se van a ir todos esos programadores y desarrolladores? ¿A qué otro sector de esa misma rama o a qué otros sectores económicos se van a desplazar? Bueno, pues esto obviamente, conforme se vaya desarrollando la inteligencia artificial, será un problema más y más grave. Entonces se analizan las maneras o las formas de manejar esta transición, por ejemplo, con la reeducación y el reciclaje profesional, así como la necesidad de políticas que protejan a los trabajadores. Bueno, en quinto lugar tenemos la responsabilidad y rendición de cuentas. Tenemos un desafío. Cuando un sistema de inteligencia artificial toma una decisión equivocada o causa daño, surge la pregunta de quién es el responsable, si el desarrollador, el usuario o el sistema en sí. Entonces existe un debate sobre cómo asignar la responsabilidad legal y ética en estos casos y si se necesitan nuevas leyes o regulaciones. Precisamente el derecho, pero también la filosofía, hacen grandes esfuerzos precisamente para aclararse este tema, porque no es que esté resuelto, sino que apenas estamos en el proceso de aclaración de quién es el responsable, porque, pues obviamente, eh, claro que la inteligencia artificial todavía no es autónoma o por lo menos lo suficientemente autónoma como para tomar decisiones que puedan provocar un daño directo a un ser humano. Pero si seguimos en este desarrollo, se especula y se espera que sea así, que empiece a tomar decisiones autónomas. Pero, insisto, si es así, le vamos a asignar o le vamos a dotar de responsabilidad a la inteligencia artificial, pero luego viene el problema del castigo o de la sanción. ¿Qué podríamos hacer? ¿Simplemente desenchufar a esa inteligencia artificial? ¿Simplemente este, eh, em, sí, que apagar a esa inteligencia artificial, pero ahí otra vez nos topamos, perdón, con el problema de la individuación, porque
pues la inteligencia artificial no está solamente en una computadora y en ninguna otra, para nada. Estos sistemas de inteligencia artificial, pues regularmente están conectados a una red principal. eh, ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a desconectar la red principal, pero eso querría decir también desconectar a todas las otras terminales que manejan el mismo tipo de inteligencia artificial. Entonces se vuelve un problema, como decía hace rato, de individuación, porque hasta ahora, pues la inteligencia artificial no tiene un cuerpo propio y si le queremos atribuir responsabilidad, no creo, hasta se me haría un poco absurdo que quisiéramos sancionar a una inteligencia artificial, pues simplemente apagándola, porque eso, pues, no soluciona nada, creo yo. Bueno, luego tenemos como número 6 la autonomía y la toma de decisiones. A medida que la inteligencia artificial se vuelve más autónoma, la preocupación es cómo asegurar que las decisiones tomadas por estos sistemas estén alineadas con los valores humanos y éticos. Entonces se examinan los límites de la autonomía de la inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones críticas como la salud, el armamento y el transporte. Y esto es un gran desafío, porque, bueno, no solamente porque habría que implementar un sistema de supervisión de la misma inteligencia artificial, quizás supervisión por parte de un ser humano que estuviera revisando, evaluando todas las decisiones que toma una inteligencia artificial, si es que eso es posible, porque si esas decisiones son pues increíblemente rápidas, pues ningún ser humano estaría al alcance de poder evaluar cada una, de supervisar cada una y luego indicarle a la inteligencia artificial si opera o no opera. Entonces, este es un problema, yo creo que más técnico, porque además se supone que tendría que tomar decisiones que estuvieran alineadas con los valores humanos. Pero otra vez, esos valores humanos, si no se especifican, si no se tiene un protocolo bien claro, pues no solamente puede caer en sesgos, en discriminaciones, sino también puede caer en universalismos o esencialismos que también son igualmente peligrosos. Entonces, bueno, queda allí el desafío número 6. Ahora vamos con el número 7. Con el número 7, perdóneme un segundo. Luego, continuamos. El número 7 es la inteligencia artificial y los derechos humanos. Acá tenemos otro desafío. ¿Por qué? Porque hay preocupación sobre cómo la inteligencia artificial puede afectar a los derechos humanos mismos, ya sea a través de de la vigilancia masiva, la represión política o la manipulación de la opinión pública. Entonces, necesitamos un marco ético que garantice que la inteligencia artificial respete y promueva los derechos humanos. Este es un tema central bueno, pues en los debates globales, vamos a decirlo así. Porque como decía anteriormente, toda ética tiene como problema principal el tema de la inclusión. Y entonces ya dijimos que un primer problema es si vamos a incluir o no a la inteligencia artificial en nuestras comunidades humanas. Pero acá estamos hablando de un tema derivado, de si la inteligencia artificial
va a cambiar, a transformar el cómo comprendemos los derechos humanos. Por ejemplo, el derecho precisamente al acceso a la inteligencia artificial. Y esto, bueno, pues obviamente siempre acarrea un tema político, por supuesto, pero también económico. Porque, bueno, pues ocurre lo mismo con el Internet, que sí, que es un instrumento de información, de transmisión de datos global, pero no ciertamente todos los habitantes de nuestro planeta Tierra tienen acceso a Internet. A pesar de que en una primera instancia y a través de un análisis superficial pareciera que sí, en realidad no lo es. No tenemos globalmente un acceso universal, por ejemplo, al Internet, ¿no? A la, em, a la red de Internet. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente tenemos poblaciones muy pobres en donde no hay ni siquiera luz eléctrica, mucho menos hay una computadora, y si la hay, tampoco eso nos garantiza que haya red, ¿no? De cableada para acceder a Internet, a pesar de que tenemos Starlink, que es Internet vía es satelital. De todos modos, el módulo que necesitas para, ¿no? Que necesitas comprar para acceder a Starlink, pues no es nada barato. Otra vez en comunidades pobres, en comunidades marginadas, no se diga en aquellos países que tienen, por ejemplo, un bloqueo en el acceso a Internet, ¿no? Ya sabemos, por regímenes autoritarios. Y también debemos contar también aquellos países que están actualmente en guerra y donde, bueno, pues se cortan las comunicaciones, ¿no? Entonces, si no tenemos acceso a Internet de manera global, pues, ¿cómo podríamos pensar que en algún momento vamos a tener acceso también a la inteligencia artificial? Pues eso es, digamos, muy utópico todavía, ¿no? Bueno, y le quito el todavía. A lo mejor es simplemente utópico. Bueno, y luego tenemos el último punto, que es el de la sostenibilidad y medio ambiente. Que tema nos presenta un desafío. ¿Cuál? La inteligencia artificial tiene un impacto ambiental significativo, especialmente debido a la energía requerida para entrenar modelos de aprendizaje profundo. Entonces se debate sobre cómo desarrollar y utilizar la inteligencia artificial de manera que minimice su huella de carbono y contribuya positivamente a los esfuerzos por combatir el cambio climático. Y este es un tema que ha salido a la luz, o quizá, mejor dicho, se ha vuelto cada vez más viral el tema precisamente de todo el gasto de energía que representa mantener a una red eh, de inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues porque obviamente eh, necesitan espacio, necesitan energía, necesitan, por supuesto, también una manutención, un mantenimiento constante, pero además, efectivamente, precisamente por gastar energía, electricidad, bueno, pues obviamente se nos presenta el dilema de ¿por qué se dota de energía prácticamente infinita a este tipo de desarrollos, como del desarrollo de la inteligencia artificial? Y en cambio hay poblaciones todavía en el siglo XXI, en el 2024, que no tienen energía eléctrica, muchas de ellas, y otras que no tienen energía eléctrica constante. Entonces, también eso es un problema muy, muy, muy grave, porque ¿cuál es nuestro criterio para preferir dar energía, abastecer de energía a un centro de desarrollo?
de inteligencia artificial, pero no a estas otras poblaciones que viven marginadas y que, bueno, pues no es que lleven 10 años así, llevan muchísimos años siendo marginadas, donde todavía no hay desarrollo. Y bueno, pues obviamente ya sabemos que el criterio es precisamente el dinero, el criterio económico, porque una cosa sí deja dinero y la otra no. En fin, entonces también debemos hacer un llamado precisamente en el tema de la sostenibilidad y el medio ambiente para que los gobiernos, pero también las empresas privadas que desarrollan inteligencia artificial sean conscientes precisamente del uso de la energía, ¿no? De todo lo que consumen y en ese sentido que dejen de, bueno, pues, eh, de ser, digamos, de tener un pensamiento muy particular, ¿no? Muy privado. Entonces, como vemos, con estas eh, 8 desafíos que se discuten de manera global, pues tenemos retos por delante que debemos enfrentar ya, porque aun cuando la inteligencia artificial todavía no ha alcanzado ese grado de autonomía que, bueno, pues nos exija precisamente abordar el tema de la responsabilidad, de los deberes y de los derechos, pues vamos, cada vez estamos más cerca, cada vez estamos más cerca y seguramente en quizá 10 años, ¿no? Quizá en 10 años de desarrollo, justamente, pues estemos ya en ese punto donde será vital, será necesario, ya no urgente, urgente lo es hoy. En ese momento, en 10 años, ya, ya va a ser un hecho que la inteligencia, o en 15 o en 20 no sé, pero cuando suceda, pues si nos ponemos a pensar en ello cuando ya haya sucedido, será muy tarde. Entonces tenemos que anticipar todos estos temas porque conciernen también a la ética. Pero precisamente la ética que hemos desarrollado hasta ahora, y con esto quiero finalizar mi presentación, la ética que hemos desarrollado hasta ahora es antropocentrista, como decía antes, pero también es esencialista, es también éticamente neutra con los objetos no humanos y sin consecuencia, perdón, sin conciencia de las consecuencias a largo plazo. Esto lo dice Hans Jonas en un texto que se llama El principio de la responsabilidad. Entonces, eh, como decía, justamente si no cambiamos nuestra forma de plantear la ética, pues nunca vamos a estar a la altura de pensar, de elaborar, de generar una ética para la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos siquiera plantearnos el problema de elaborar una ética para la inteligencia artificial si nuestras éticas actuales son antropocéntricas, son esencialistas, son racionalistas, son universalistas y no se detienen a revisar las particularidades de, bueno, pues de cada población involucrada y por supuesto también de los individuos involucrados? Entonces, a mi parecer, desde la filosofía, ni siquiera tenemos los suficientes materiales, el suficiente desarrollo en materia de ética para abordar una teoría para nosotros mismos, los seres humanos, y mucho menos para la inteligencia artificial. Entonces, vuelvo por última vez al tema de la inclusión. Cuando la inteligencia artificial autónoma sea precisamente eso, autónoma, ¿la vamos a incluir en nuestras sociedades humanas o no? ¿O la vamos a excluir tal y como excluimos
ahora mismo a los animales no humanos. Que eso, bueno, pues es otro problema también ya eh, que ya pasó de ser urgente, ya es alarmante que no tengamos una ética definida para todos los seres vivos no humanos. Ya es alarmante, ya dejó de ser urgente. Bueno, y si no están los seres vivos no humanos, pues también habría que preguntarnos por la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, aquí termino con mi participación, Daniel. Em, Este, ¿no? Pues haciendo una reflexión sobre la ética, sobre el cómo necesitamos poner en crisis y regenerar nuestra ética para que en sus principios pueda incluir o no la inteligencia artificial, pero por supuesto eso, bueno, pues se tendrá que definir en los próximos años. Espero que no muchos, porque ya la presencia de la inteligencia artificial está cada vez más presente en nuestro día a día. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel. Yo encantado de estar con ustedes otra vez acá en el Instituto de Inteligencia, en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial. Maestro, muchas gracias. A nombre del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, del trabajo del equipo, los que nosotros integramos, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Hernán Flores, doctor Daniel Malpartida Victorio, colaboradores en el Perú y colaboradores en el extranjero, un agradecimiento, maestro, a esta presentación, siendo siempre usted muy agudo, después de haber realizado una labor de investigación, de haberse documentado. Y como buen filósofo, un pensador muy original, aparte de la línea de investigación que usted tiene, algo muy importante de lo que usted señalaba, maestro, cuando hablábamos de esa relación de inteligencia artificial en relación al título de su presentación, en el campo del derecho, el doctor Manuel Atienza nos dice que uno de los aspectos fundamentales en el hombre es la ética, pero cuidando el aspecto de la dignidad humana. Eso es fundamental en un futuro de esa relación hombre-máquina, máquina-hombre, y de esa relación, interrelación que va a haber nosotros, los seres humanos, con lo que va a ser estos bots, estos robots, estas máquinas. Entonces, usted lo había señalado, y ese es un punto y un aspecto neurálgico, maestro. Le cedo la palabra a usted, maestro. Sí, por supuesto, Daniel, es importantísimo que el derecho y la filosofía unan esfuerzos para aclararse el tema mismo de la inteligencia, de la ética para la inteligencia artificial. Porque precisamente como decía antes, la ética no es unánime, además de que todavía trae muchos prejuicios, por decirlo así, sesgos. Nuestra ética es una ética antropocentrista, Daniel. ¿Y por qué es antropocentrista? Hoy en día, en el 2024, no incluye a los seres vivos no humanos, es decir, a las plantas, a los animales. No le incluye. Y no parece que los gobiernos del mundo estén
a favor de incluirlos, ¿no? De que haya regulaciones éticas, pues precisamente para tener un trato digno para los seres vivos no humanos. Hablamos sí de la dignidad humana, pero también habría que hablar de la dignidad de las plantas y la dignidad de los animales. Y eso no ha pasado y parece que no va a pasar pronto, Daniel. Si eso no pasa, ¿cómo podríamos pensar en hacer una ética para la inteligencia artificial si todavía tenemos rezagos con otros seres vivos? Interesante su reflexión, maestro, ese cuestionamiento que usted acaba de hacer. Carambas, ¿qué pasa entonces al hombre? ¿Tiene tareas pendientes? Todavía no hemos considerado lo que usted acaba de señalar y como que nos queremos dar un salto. Estoy convencido, maestro Fernando, que negocios, la premura de que esto sea, se pueda masificar su uso en el mundo, eh, un poco que se va escapando de lo que primero debiera ser una propia ontología, una propia teoría del conocimiento, una propia historicidad, porque hay que conocer la historia propiamente, y en el tema de aquello que dice llamarse inteligencia artificial, ha habido evolución, involución, pero también como que parece no atiende cuestiones y fundamentos principales y fundamentales, sino solamente los que tengan que ver con aspectos tecnológicos, aspectos de aplicación, aspectos de business, aspectos de que nosotros podamos utilizarlo y como que si fuéramos en un futuro con el respeto que se merecen los ciudadanos del mundo. Esto ya lo dicen muchos pensadores en ideas muy originales, en vez que sigamos formando a ese ciudadano del futuro, nos estamos volviendo más idiotas, más imbéciles y más estúpidos con esto de la tecnología y la inteligencia artificial. Ceda usted la palabra, maestro. Eh, es un problema grave porque a pesar de que la inteligencia artificial parecería reducir esa distancia en la educación, no solamente de país en país, sino en los mismos países, al interior de los países, parecería que la inteligencia artificial nos ayudaría a reducir las distancias de alfabetización, por ejemplo. Pero no es así, por lo menos hasta lo que hemos visto hasta ahora. La inteligencia artificial lo que hace es todavía agrandar más precisamente esa distancia que hay entre las poblaciones alfabetizadas y las que todavía no están alfabetizadas. Como decía hace rato, hay poblaciones en el mundo, muchísimas, que no solamente no tienen acceso a la inteligencia artificial, no tienen acceso ni siquiera a la red de energía de luz eléctrica. No tienen luz eléctrica. Si no tienen luz eléctrica, ¿cómo podrían tener una computadora y cómo podrían tener acceso a la inteligencia artificial? Es que el rezago se hace más grande y es preocupante que los gobiernos, sobre todo, porque las empresas privadas, bueno, pues ese es su negocio, pero los gobiernos muchas veces ponen más énfasis, más recursos para desarrollar precisamente este tipo de nuevas tecnologías cuando hay grandes sectores de la población, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, por ejemplo, en donde todavía hay comunidades
que no tienen agua potable, que no tienen luz eléctrica, que no tienen siquiera hospitales cerca, por ejemplo, y ya estamos queriendo darles acceso a la inteligencia artificial, pues es, yo creo que un acto de cinismo y de sinvergüenza por parte de los gobiernos querer hacer este tipo de cosas. Entonces, no, de lo que se trata precisamente es que la inteligencia artificial nos ayude a reducir ese rezago educativo que hay en el interior de los países, pero no es a través del acceso inmediato de estas poblaciones a la inteligencia artificial. No es por allí, sino es precisamente a través de la canalización de los recursos, de políticas sociales que permitan a esas poblaciones primero tener la base, que es una educación formal, y luego, entonces, sí les das acceso precisamente a la inteligencia artificial para que potencien esa educación. Entonces es un problema grave, presente y que lamentablemente yo creo que no va a ser prontamente resuelto, Daniel. Maestro, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, Estaba visitando a unos amigos que venden unos libros y también me estaba documentando cómo iba el tema de la lectura y acercarnos a los libros, a las librerías y a las bibliotecas estos últimos años, tanto después de pandemia y con los confinamientos, pandemia, ChatGPT, este nuevo despertar, que para mí más el único beneficiado en el mundo con el tema de la inteligencia artificial al día de hoy son las grandes corporaciones, los grandes capitalistas, los grandes inversores. Y yo le decía a estos amigos, había ido a comprar libros, ¿qué es lo que está pasando? Me dicen, doctor, han dejado de leer los ciudadanos, ya no te compran un libro. Entre comillas, el celular, la laptop, la computadora, el smartphone, ha desplazado la utilización del libro. Pero ¿qué nos dice los organismos internacionales encargados de ver los niveles de lectura, los niveles de comprensión de lectura en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes en proceso? Que ha habido un alejamiento en estos últimos 4 años muy fuerte, que yo creo que tanto usted y quien hable en la generación de nosotros, no hay nada, le decía a mi amigo, como tener un libro en la mano. No hay nada. Y si es un clásico, qué mejor. Y bueno, le digo, qué pena esa noticia que me das, que ya no se vende. Me dice Daniel, los precios están bajos. También hay librerías de un acceso súper económico. Y es una situación que no sé a dónde nos va a llevar. Y también una de las estadísticas, ¿ah? Esta última generación ya no leen, ya no leen. Aquellos que están en las redes sociales, maestro, ya no leen. Entonces, la reflexión de usted en esta presentación sobre las consideraciones éticas en torno a la inteligencia artificial, la inclusión, una reflexión muy, muy importante. Y esto último que estamos tocando, maestro, parece que estos seres humanos acercándonos a lo bárbaro, acercándonos a un consumismo desenfrenado,
a una locura por adquirir tecnología, nos estamos olvidando que somos seres humanos y que por sobre todo vivimos en la naturaleza y vivimos en un planeta llamado Tierra, maestro. Le cedo la palabra, maestro, a usted. Sí, sí, completamente, Daniel. Es un problema de inclusión. Y como decía, nuestras éticas, las diferentes teorías éticas que se han desarrollado en Occidente hasta ahora, éticas de la virtud, éticas utilitaristas o consecuencialistas, éticas deontológicas, éticas del cuidado o éticas del discurso o la teoría de la justicia de John Rawls. Todas estas éticas pues son herencia de un pensamiento eurocentrista, por supuesto, antropocentrista también, racionalista, ilustrado, que no dan cuenta de la realidad de los pueblos, de la diversidad de los pueblos, y por supuesto tampoco, mucho menos dan cuenta de la diversidad de las comunidades en el interior de los países. Porque si revisamos toda esta bibliografía que tenemos hoy en día sobre propuestas éticas, Daniel, todas pecan, o casi todas, pecan de lo mismo. Plantean un esencialismo, es decir, un ser humano en abstracto, pero no doy cuenta de que no hay seres humanos abstractos, hay seres humanos que viven marginalmente pobres, sin acceso a la educación, sin acceso a servicios básicos, y las éticas de Jürgen Habermas, de John Rawls, de los grandes propuestas éticas, el utilitarismo de John Stuart Mill o no, cualquier otro tipo de ética no toma en cuenta, no toma en consideración esa diferencia que hay entre los sectores de la población de un mismo país, porque no es lo mismo hablar de ética para gente con dinero, para gente con recursos, que hablar de ética para gente pobre, marginada. No es lo mismo. Y si no damos cuenta de eso, pues entonces no nos estamos dando cuenta de qué va hacer ética. Hacer ética es un tema de inclusión, de inclusión. Y nos estamos saltando a todos estos sectores marginados, además, y como decía, además de todos estos sectores marginados dentro de la población humana, también hay sectores marginados dentro de los seres vivos no humanos, es decir, las plantas y los animales. Nos queremos saltar todos estos pasos para hablar de una ética para la inteligencia artificial. Es que llegaría al cinismo si, si dijéramos, es que ese es el tema central para los estudios de ética en los próximos 30 años, y toda la población marginada, que es más de la mitad mundial, Daniel, que está marginada, pues para ellos no hay ética. O solamente se tienen que conformar con la ética hecha para la gente con recursos, para la gente con dinero, para las corporaciones, para las empresas. Y entonces eso lo único que provoca es que el rezago se vuelva más grande. Y maestro, usted que es un especialista, entre los tres grandes maestros griegos, tanto Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿cómo fue el tratamiento de la ética en ellos o en alguno de ellos, maestro? Por favor, si nos puede. Bueno, lo que pasa es que justo también allí hay, digamos, una, ponernos en situación, ¿no?
Porque hablamos, por ejemplo, de la ética de la virtud, que está contenida dentro de la ética nicomaquea de Aristóteles. Y es un libro muy, muy leído, por lo menos en filosofía, es muy leído, es una de las principales propuestas éticas en la historia de la filosofía, pero tiene condiciones muy particulares, porque la ética de la virtud requiere, por supuesto, del ejercicio de la deliberación por cada situación para encontrar precisamente el mejor actuar, la mejor acción que se pueda llevar en cada situación, a cada instante. Y si uno se queda hasta allí, podría decir, bueno, pues eso es maravilloso, ¿no? Es una ética que podría practicar cualquiera con vistas a llegar a la excelencia. Pero esa teoría ética esconde sesgos, esconde parcialidades. ¿Por qué? Pues porque obviamente esa ética de la virtud necesita del conocimiento, de la experiencia que uno va recopilando a lo largo de su vida, pero además del conocimiento de la totalidad en la que se encuentra el ser humano. Y el conocimiento de la totalidad en la que nos encontramos, o en la que se encontraban los antiguos griegos, no era accesible para todos. ¿Por qué? Pues porque la educación igualmente no era accesible para todos. No había la misma facilidad para las mujeres y los esclavos educarse que para un ciudadano griego, hombre, con tierras, ¿no? Y suficiente madurez. Entonces, la ética griega, con, ¿no? Por supuesto que tiene muchas bondades y muchas cosas buenas, pero también es una ética sesgada. También es una ética que discrimina. Y así podemos ir en cada época histórica revisando las éticas que se propusieron. Podemos revisar, por ejemplo, la propuesta de Thomas Hobbes en el Leviatán, la Constitución del Estado, o podemos revisar a Rousseau, la propuesta de Rousseau, el contrato social, o podemos revisar a John Locke, también a John Stuart Mill. Y todas estas éticas tienen sesgos. Por eso mi insistencia en tener que revisar primero, pues, el núcleo mismo de las éticas que hemos elaborado en Occidente. E insisto, esto no es una propuesta original mía, esto está en el gran filósofo Hans Jonas, en ese libro que se llama Principio de la Responsabilidad, pero también acá en Latinoamérica tenemos a un gran crítico de las éticas occidentales que se llama Enrique Dussel. También, entonces, ¿por qué no empezamos por allí? Maestro, el día de hoy, para todos nuestros seguidores del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital aquí en Lima, Perú, acaba de dejar una clase magistral sobre el aspecto de esa necesidad de investigar y de estudiar el núcleo de todas estas éticas y dando cuál es de prioridad para nosotros y de prioridad para todos los excluidos, maestro. Algo que realmente el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, trabajo en equipo, colaboradores en el Perú, colaboradores extranjeros, quedamos muy agradecidos a esta maravillosa presentación. Vamos a dar por clausurado este segundo
ciclo año 2024 de este 32º seminario internacional que tuvo como título Consideraciones éticas en torno a la inteligencia artificial. Estuvo a cargo del maestro doctor Fernando Esaú Ortiz Santana, quien nos ha acompañado desde el hermano país de México. Maestro, a nombre del equipo de trabajo, doctora Miriam Magallanes Maldonado, doctor Daniel Malpartida Victorio, doctora María Beatriz Cerdán Flores, doctor ingeniero Alberto Martínez Aira Rojas, muchas gracias. Un abrazo desde acá, desde Lima, Perú, a usted, maestro, y Gracias, abrazo de vuelta. bonito fin de semana. Cuídese mucho, maestro. Recuerde que esta sede del Gracias, instituto Daniel. es su casa para usted, maestro. Gracias, Daniel, igualmente, y muy agradecido para el instituto, y yo encantado de colaborar con ustedes. Bonito fin de semana.